Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche a esta conferencia. Soy David Gómez Álvarez, director ejecutivo de Transversal Think Tank, Incidencia Estratégica en Políticas Públicas. Y para mí es un honor presentar a nuestro conferencista de esta noche, Luis Felipe López Calva, que es subsecretario general de la ONU y director regional para América Latina y el Caribe desde septiembre de 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. También fue codirector y autor principal del Informe de Desarrollo Mundial de 2017 sobre gobernanza y derecho, y fue economista principal en varias divisiones del Banco Mundial. Entre 2007 y 2010 se desempeñó como economista jefe del Buró Regional del PNUD para América Latina y el Caribe en Nueva York, la misma división que ahora lidera como director regional. Anteriormente fue profesor investigador en el Colegio de México, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y en la Universidad de las Américas en Puebla. Sus intereses de investigación se centran en los mercados laborales, la pobreza, la desigualdad, las instituciones y la macroeconomía del desarrollo, habiendo presentado su investigación en las principales instituciones, incluidas la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California en San Diego y el Centro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OSD. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de Boston y otra maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Cornell en Nueva York. Pues bienvenidísimo a Transversal. Coincides esta noche, Luis Felipe. Muchísimas gracias, David. De verdad que es un gran privilegio poder compartir con ustedes esta noche. Bueno, una amistad de mucho tiempo y colaboración. Me da mucho gusto estar contigo. Te agradezco muchísimo a ti, a Transversal. Le agradezco mucho a César de Anda y a Coincides por esta invitación conjunta que me han hecho. Mi intención es dar una visión general de cómo está la región y, como te decía, en la medida de lo posible, aterrizarlo un poco, si así lo quieren, al caso de México, en una visión un poco comparada con la región. Primero, bueno, obviamente decir que como sistema de Naciones Unidas, nuestro faro son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es nuestra línea aspiracional. Como todos saben, no tengo que contarles a ustedes, pero es un documento firmado en el 2015 por 193 países, todos los países representados en el sistema de Naciones Unidas, donde se define básicamente una visión de hacia dónde queremos ir. Son 17 objetivos, hacia dónde queremos ir, cómo definimos el desarrollo en algún sentido. En Latinoamérica y el Caribe nos enfrentamos con unos temas básicos de estructura. Primero, y es un primer mensaje, somos una región y somos países individualmente, podemos hablar de detalles, pero somos países en los que hemos tratado de avanzar en términos de crecimiento y nos hemos consolidado en algún sentido como países de renta media, de ingreso medio, pero no hemos podido consolidarnos como sociedades de clase media. Entonces hay una gran parte de la población, aquí lo marcamos, la mayoría de la población, entre 38 y 40%, depende del país, que son población vulnerable. ¿Qué significa eso? Que no son clase media, pero tampoco son pobres. Y desafortunadamente en esta crisis muchas de esas personas estarán cayendo en condición de pobreza. La región ha alcanzado mucho, esta es una línea, fíjense la caída en un indicador que es muy importante para medir avance social, que es la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años. Esto es Portugal, desde 1965 hasta 2017 más o menos. Veamos esta caída. Esta es la caída en la tasa de mortalidad infantil en Portugal. Si ponemos sobre esta línea los países de Latinoamérica hoy, podemos ver el retraso que tenemos con respecto a Portugal, que es el país menos avanzado de los avanzados en Europa. Si ponemos aquí los países, les decía, de Latinoamérica, vean, por ejemplo, el caso de Haití. Estos son los datos al día de hoy, ¿no? Bueno, al último dato reciente. Haití tendría un rezago de 45 años de avance con respecto a Portugal. Honduras tendría un rezago de 30, y por ahí andamos, ¿no? En términos entonces, es una región que ha avanzado mucho, pero este es solo un indicador que les dice cuánto todavía tenemos por alcanzar. Y hemos insistido desde el PNUD que lo que necesitamos es una carretera de 3 carriles: productividad, inclusión y resiliencia. La contraparte de esto es lo que hemos observado, que es bajo crecimiento, desigualdad
y vulnerabilidad. Y para pavimentar esa carretera, no hay otra forma de hacerlo que no sea mejorando la gobernanza, con gobernanza efectiva. Esto resume, de alguna manera, la visión desde el PNUD. En términos de crecimiento económico, tenemos una región de crecimiento muy mediocre. Uno de los casos más lamentables ciertamente es el de nuestro país, el de México, que es uno de los países de mayor rezago en términos de crecimiento. Por darles un dato, bueno, hay 3 países en nuestra región que lograron pasar la trampa de ingreso medio, que ahora son de ingreso alto, que son Chile, Panamá y Uruguay. Aún esos 3 países que ya son de ingreso alto tienen un desempeño muy pobre comparado con países de Asia. Y obviamente, por darles un dato, el PIB per cápita de Chile en 1990 era más o menos la mitad que el de México y hoy está entre 30 y 40% por encima de México. Esta es una gráfica que simplemente nos muestra la correlación del crecimiento en Latinoamérica con los precios de materias primas. Estamos muy vinculados. Mientras no diversifiquemos la economía, vamos a seguir con un tema de pobre crecimiento, y esto es lo que nos indica todo este grupo de países latinoamericanos, donde vemos la desigualdad en 90 y en 2015. A pesar de una ligera reducción, seguimos siendo la región con mayor desigualdad en el mundo, sobre todo si quitamos a Sudáfrica. En el caso de África, básicamente Latinoamérica es la región de mayor desigualdad en el mundo. El crecimiento económico, aquí lo que tenemos es una curva que nos dice cuánto crece el ingreso para los más pobres, cuánto crece para los más ricos del lado derecho, o menos pobres en todo caso. Y lo que vemos es que a principios de siglo teníamos una incidencia de la pobreza mucho más favorable a los relativamente más pobres, y eso se fue aplanando. Para 2017 ya teníamos una curva prácticamente plana, lo que quiere decir que ya no favorecía más el crecimiento a los más pobres, ¿ok? Y finalmente una gráfica de vulnerabilidad. Latinoamérica tiene una vulnerabilidad mucho mayor que el grupo de los 7 países más ricos, ciertamente. Colombia es un país muy resiliente, con muy poca vulnerabilidad. Aquí lo que estamos midiendo es el número de años con crecimiento negativo desde 1980. Obviamente el campeón es Argentina, que tiene 16, y con este año, de hecho, vamos a tener ya 18 años de crecimiento negativo, porque el año pasado y este año va a ser uno de los de mayor contracción. En el caso de Argentina, prácticamente 13% del PIB en la caída. Entonces tenemos un problema muy serio, pero también de gobernanza. El apoyo a la democracia se ha debilitado. El punto azul nos dice cuál era el porcentaje de gente que decía la democracia es el mejor sistema de gobierno en el año 2000, y el último dato es del 2018. Ha caído la credibilidad en la democracia, se ha mantenido muy baja el indicador de efectividad del gobierno. Estos son los datos de Worldwide Governance Indicators. Y el año pasado por primera vez, estuvimos, digamos, compitiendo como región con otras regiones en términos en inglés, social unrest, disturbios sociales. Tuvimos en Chile, que no lo esperábamos, tuvimos en Ecuador, en Bolivia, en Haití, en Centroamérica. Tuvimos una alta tasa de disturbios sociales que no habíamos tenido en mucho tiempo. Entonces entramos con un problema, insisto, mediocre crecimiento, alta desigualdad, gran vulnerabilidad y pobre gobernanza. Esas son las condiciones estructurales, y en ese contexto nos pega la crisis del COVID, ¿ok? ¿Cuáles son, digamos, las 3 fases que pensábamos que tendría la crisis, ¿no? La primera, controlar la pandemia. Segunda, recuperarnos de la recesión. Y tercera, construir lo que llamamos la nueva normalidad. Nuestra región y el mundo se ha quedado atrapada entre estas 2 fases. No hemos logrado controlar la pandemia y estamos en una profunda recesión de la que no nos hemos podido recuperar, y en donde los países en su mayoría están siendo muy proactivos en tratar de inyectar liquidez para poder destrabar este tema de la recesión. Nuestra región, por darles un dato, tiene el 9% de la población del mundo. Vamos a este dato: 9% de la población del mundo y casi 35% de las muertes totales. Esta segunda gráfica que les muestro aquí es normalizado por población. Desafortunadamente, México ya rebasó a Brasil en términos de población en número de muertes. Entonces estamos realmente como región sobre representados en el mundo. Entonces tenemos una región
que según el Fondo Monetario Internacional es la que más se va a contraer económicamente, y también somos la región en donde más muertes tenemos por COVID. Entonces estamos doblemente golpeados por esta coyuntura, pero como les decía antes, así como las personas les pega el COVID de manera diferenciada dadas sus condiciones preexistentes, como países, el COVID también nos afecta de manera diferenciada dependiendo de nuestras condiciones preexistentes. ¿Cuáles son esas condiciones preexistentes en Latinoamérica? ¿Que por qué nos está pegando tan fuerte esta crisis? Bueno, baja confianza en las instituciones, percepción de captura del Estado, polarización política y social, partidos políticos debilitados, una enorme crisis de representación política, bajo crecimiento económico, alta desigualdad, debilidad fiscal, segmentación social, y estamos en una transición epidemiológica y demográfica muy importante. Ese es el reto con el que nos enfrentamos, donde, como lo hemos dicho en nuestras publicaciones en PNUD, la estructura se encuentra con la coyuntura y crea un cóctel explosivo. ¿Cuál hubiera sido la respuesta ideal? La respuesta ideal del libro de texto es un gobierno que actúa como comprador de última instancia, ¿no? Por decir algo, en un esquema ideal, porque este es uno que lo que llaman, es un supply side Keynesian shock. Es un problema eventualmente de demanda, pero inicialmente de oferta. ¿Qué es lo que el libro de texto diría? Bueno, inyectas de manera que, por ejemplo, si eres una aerolínea, yo te compro todos tus boletos de avión, aunque los use después. Si eres un restaurante, te pago lo que ganabas por cada mes y me das unos vouchers para usar después. Es decir, soy un comprador de última instancia. Eso no se puede hacer, pero sí se pueden utilizar instrumentos imperfectos para poder llegar a ese objetivo. Los países lo han usado de manera diferenciada, sin embargo el choque ha sido muy fuerte. Este es solo un indicador de la contracción en el segundo trimestre, que fue tremenda, pero este es un indicador de la contracción para todo el año. Ciertamente algunas economías mucho más golpeadas que otras, les decía el caso de Argentina, y esto ya fue revisado a la baja aún más. Bueno, el caso de Venezuela, que es un colapso mucho más fuerte por muchas otras razones. Vamos a salir de esta crisis con los países adquiriendo más deuda. Yo creo que esta lógica de que se haga lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, es una lógica que ha sido apoyada. El Fondo Monetario tiene mucha liquidez para inyectar, el Banco Mundial está inyectando mucha liquidez en la mayoría de los países, el BID lo está haciendo, la CAF lo está haciendo, y nosotros como PNUD estamos colaborando en la implementación de muchas de esas políticas. El efecto de largo plazo, sin embargo, va a ser muy fuerte. Tenemos casi 150 millones de estudiantes fuera de la escuela, y además con una enorme diferencia en términos del impacto en desigualdad que eso va a tener. Quiero mencionar, por cierto, el caso de Uruguay. Tenemos 37,000 muertos total en Argentina, por ejemplo. Tenemos más de 100,000 muertos en el caso de México. Tenemos un número muy grande de muertos. Bueno, en Uruguay, en toda la crisis, en toda la pandemia, hay 68 muertos, ¿ok? Entonces hay también experiencias de las que podemos aprender, y podemos, si quieren, en un momento hablar un poco de esta situación. Claro, en el caso de Uruguay ha sido una estrategia de hacer un gran número de pruebas y de hacer mucho tracking, ¿no? Una trazabilidad. Por primera vez en 30 años, el índice de desarrollo humano va a retroceder a nivel global y a nivel regional, y las proyecciones de pobreza multidimensional estiman un retroceso de hasta 10 años en los logros que se habían obtenido. Nosotros creemos que esto es fundamentalmente una crisis de gobernanza. ¿Por qué? Porque ha afectado sistémicamente la salud y la seguridad social, la educación, los mercados laborales, la situación fiscal y de protección social, y ha afectado la relación de confianza entre los ciudadanos y gobierno aún más. Entonces, necesitamos una respuesta que no puede pasar solo por las políticas, tiene que ser una respuesta mucho más sistémica, y muchos países así lo están entendiendo, en un contexto además en donde las redes sociales generan mucho ruido en la calidad de la deliberación pública. Nosotros como PNUD hemos estado trabajando mucho con gobiernos para el tema de la información de mala calidad que se difunde. Tenemos un estudio reciente donde vemos que en promedio el 59% de la información que se difunde en redes no está bien verificada, y en algunos países esa proporción llega hasta el 70% de la información. Y si algo requiere la respuesta de COVID, la solución inicial o fundamental primaria de COVID, requiere cambios de comportamiento.
Y eso requiere liderazgo y eso requiere buena información, porque la gente ve ejemplo y la gente sigue información. Y ese cambio de comportamiento es muy importante. Estamos en un momento en que las redes sociales han creado 3 problemas al menos que vemos. Uno, este mito de que el acceso a la información es lo mismo que acceso al conocimiento. Eso no es cierto. Conocimiento es una cosa, acceso rápido a la información es otra cosa. Segundo, la idea de que la popularidad es legitimidad. Nada más falso que eso. La legitimidad la podemos discutir en un momentito, pero ciertamente ser popular no da legitimidad. No debería ser fuente de legitimidad. Siguiente que mencionaría es que la identidad digital no es voz política. La falta de compromiso político, la falta de trabajo político, de organizaciones, de sistemas, de partidos políticos, de organizaciones sociales, es muy notable en un contexto entre la gente opina en redes sociales o participa en redes sociales y se asume que eso ya es participación política. ¿Cómo hacemos un camino más allá de la recuperación y los principios generales que estamos empujando desde el PNUD? Hemos tenido una serie de 8 sesiones de consulta y vamos a presentar pronto un documento de principios de gobernanza. Ha participado en nuestras reuniones de consulta muy generosamente Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Laura Chinchilla. Pronto tendremos una conversación con la presidenta Bachelet y el expresidente Zedillo, el presidente Rodríguez Zapatero, mencioné ya, me parece, a Ricardo Lagos, la expresidenta Margarita Cedeño, Isabel Salmaló, que nos ha ayudado a trabajar en esto, Claudia López en Colombia, líderes sociales, líderes de distintas instancias de parlamentos. Es decir, ha sido una consulta muy amplia y de ahí hemos sacado algunos principios. Hay 4 áreas de trabajo. Una, queremos insistir mucho en el tema de protección social, repensar la protección social con 4 principios. Protección social que sea universal, incluyente, fiscalmente sostenible y amigable al crecimiento, que no fomente la informalidad. Segundo, la gobernanza efectiva, que podemos hablar en un momento de algunos principios. Después, la disrupción digital. La digitalización va a mejorar la transparencia, la conexión de gobiernos y ciudadanos, va a mejorar la inclusión financiera, puede mejorar la inclusión educativa, puede mejorar la información para la salud y demás. Y cuarto, buscar motores verdes al crecimiento, transiciones a energía limpia, oportunidades de crecimiento limpio, que yo creo que los cambios en precios relativos, la contracción de la demanda global por combustibles fósiles, abre una oportunidad que creemos que se puede aprovechar en ese sentido. Algunos elementos puedo compartir la presentación de cómo estamos haciendo algunas iniciativas concretas en países concretos. Déjenme cerrar con una cuestión que se ha hablado mucho de que la crisis es una oportunidad. Déjenme mostrarle desde el PNUD. Creemos que puede ser una oportunidad, pero no es de ninguna manera automáticamente una oportunidad. Requiere acción muy decidida. Tenemos la arena de la negociación de políticas, es decir, el ámbito en el que se definen las políticas públicas, que genera ciertos patrones de crecimiento, desigualdad, conflictividad. Y eso en sí mismo redistribuye poder de influencia en esta arena. Entonces tenemos un loop. Si este crecimiento genera desigualdad, eso concentra el poder en ciertos grupos, y esos grupos van a tener más poder para seguir negociando en esta arena. Por otro lado, es un crecimiento incluyente, eso va a redistribuir poder hacia otros grupos y eso afecta esta arena de negociación. Pero también en esa arena se definen las reglas del juego. Y esas reglas del juego cambian el poder de jure. Tenemos el caso de Chile, donde el gobierno quiso responder con un paquete de políticas públicas y la gente dijo no, lo que queremos es un cambio en las reglas del juego. Y de ahí se abrió el tema del referéndum constitucional, con todos los riesgos y las oportunidades que eso implica. Entonces, ¿cómo lo vemos? Hay un ciclo de políticas, hay problemas que se resuelven en el ámbito de las políticas y hay otros que van a requerir cambio en ciertas reglas del juego. Entonces, estas son las 3 áreas en donde tenemos que nivelar estas asimetrías de influencia. El ámbito de las políticas públicas, el ámbito de las reglas del juego y el ámbito de los actores, incluir a nuevos actores y crear nuevas coaliciones de actores. Creemos que en estas 3 áreas es donde podemos cambiar la gobernanza si hay una acción proactiva.
Voy a brincarme algunos ejemplos, solamente menciono algunos de los principios de gobernanza para una recuperación más incluyente y más sostenible que estamos planteando desde el PNUD. Ahí están, y se los puedo compartir. Si salimos de esta pandemia sin haber establecido parámetros claros que fortalezcan la gobernanza efectiva, habremos desperdiciado una oportunidad. Seguir haciendo lo que se hace antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia será una oportunidad perdida. Es un momento en que los gobiernos y como PNUD estamos acompañando esos procesos, tienen que replantearse cómo vemos el futuro, qué futuro se quiere y ver dónde están las oportunidades para poder movernos en esa dirección. Ese sería mi mensaje central y si quieren lo podemos abrir para la conversación, David. Me parece que aquí lo dejo por ahora. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Yo lo primero que te diría, Luis Felipe, es que pues, la gobernanza es también un tema o un concepto pues, muy abstracto, muy difícil de aterrizar al momento de que se piensan en los mecanismos, las reglas, los instrumentos concretos para lograr ese cambio que planteas. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente paso para el desdoblamiento de una estrategia como esta? Y solamente un par de preguntas sueltas que me llamaron la atención de las gráficas que presentaste. Una es el caso colombiano, que decías que es el menos volátil, porque no ha tenido, o ha tenido, mejor dicho, los menos años de crecimiento negativo en la región. Increíblemente resiliente, decías, Colombia. Y por supuesto el caso uruguayo, que más allá del sistema de salud, que es casi danés, ese sí, ciertamente el tracking que han hecho de los casos ha sido impresionante a niveles justamente de Dinamarca y Liechtenstein, porque tener 68 muertes por COVID en un país que, aunque sea muy pequeño, 4 millones, la proporción es, digamos, escandalosamente alentadora o preocupante para el nuestro. Sí, yo creo que tres temas, ¿no? El primero es efectivamente el enfoque de gobernanza, que como bien lo dices, hemos estado impulsando desde que hicimos este reporte en el Banco Mundial, ¿no? Por cierto, hay una broma que siempre hacíamos al principio de la presentación, que solo funciona en inglés, que decíamos que entre economistas decimos, if you talk about power, they can only think of electricity. Como economistas no entendemos la noción de cómo el poder influye, las asimetrías de poder influyen en el desarrollo y creo que parte de lo que intentamos en ese enfoque de gobernanza es decir, las asimetrías de poder importan mucho en el desarrollo, ¿no? Y dar un poco de microfundamentos. ¿A qué nos referimos con gobernanza de una manera súper simple? Nos referimos a los acuerdos entre actores, básicamente. Los acuerdos pueden ser políticas públicas, los acuerdos pueden ser reglas, los acuerdos pueden ser formas institucionales, pero básicamente es esto. Lo que tenemos que replantearnos es, hay que llegar a nuevos acuerdos entre actores políticos y sociales para saber hacia dónde queremos ir. Lo primero que tenemos que tener es un horizonte, es decir, tenemos que tener una perspectiva de futuro, ¿no? Yo creo que mencionando el caso, por ejemplo, de Uruguay, el caso de Uruguay, sí podemos decir, siempre es un país que tiene características muy particulares, pero como dices, tiene 4 millones, casi 4 millones de personas, no es menor, digamos, ya es un país grande, es un país que ya tiene niveles de ingreso alto, es un país que tiene 3.7 millones de personas, pero que produce alimentos para más de 30 millones de personas y vive de ese excedente, que ya está también ejerciendo presiones sobre sus recursos naturales y tiene que diversificarse y tal. En el caso de esto, efectivamente, un proyecto, una respuesta muy rápida que inmediatamente hizo el convening de sector privado, sector público, hacer un sistema de salud muy coordinado, con una dirección muy clara desde el gobierno y un tema central. Desarrollaron muy rápidamente su propia capacidad de hacer pruebas y empezaron a hacer pruebas de manera masiva. Y, muy importante, todas las pruebas, por darles un ejemplo, hay un cruce de frontera que viene de Argentina. Bueno, todos los conductores de autobús y de camiones de carga que pasan por ese cruce, para poder pasar hacen un test. Y los datos son inmediatamente tienen una app, o sea, hay trazabilidad de dónde está. Si saliera positivo ese test, inmediatamente saben dónde está ese conductor. Es solo un ejemplo. Y todos los tests, todas las pruebas en Uruguay son gratuitas, las paga el gobierno. ¿Ok?
Entonces no hay barreras a las pruebas y la gente se hace. Bueno, entonces hay muchas cosas que podemos decir. Obviamente, además, es un país que no tiene tanto intercambio como Panamá, que es un país del mismo tamaño, pero que es un hub y que ha tenido un rebrote, además de que la respuesta fue diferente, el sistema de salud es distinto, tiene mucha mayor desigualdad, pero también es un país que es un punto de conexión, donde pasa por ahí un montón de gente, y entonces el caso de Panamá era muy distinto. Entonces hay que entender los países en su particularidad, ¿no? Pero yo diría que sí ha habido claros ejemplos de respuestas muy decididas, también en términos de la respuesta económica. Yo diría que en el caso de México, por ejemplo, la expansión de la capacidad hospitalaria es una buena práctica lo que se hizo en México. Se expandió muchísimo la capacidad hospitalaria, la capacidad de unidades de cuidado intensivo y demás. Entonces yo creo que en cada país podemos encontrar algunas cosas positivas. Bueno, Chile, que es un país con mucha capacidad, sin embargo, estaba pasando por un momento político complicado y tuvo momentos muy difíciles de descontrol de la pandemia. Han logrado controlar, ha estado bajando y rápidamente expandieron también su capacidad de hacer pruebas. Ejemplo, en el caso de Chile, tomando una literatura de los años 50 y reviviendo una literatura sobre sampling, hicieron esta idea que después se pasó a otros países de utilizar un solo reactor de prueba, que es caro y que era escaso en su momento, para utilizar 5 samples de 5 pacientes con un solo reactor. Podríamos hacer una lista enorme de cosas que se fueron haciendo. En el caso, por ejemplo, de Colombia, la devolución de IVA y la inyección de liquidez. También en el caso de Perú, la inyección de liquidez a través de la política monetaria. Insistiría mucho en esto de, sobre todo en una primera etapa, la insuficiencia de la política fiscal. Y yo creo que eso, de hecho, se ha escrito mucho, pero la posibilidad de hacerlo vía la política monetaria para sostener la parte del shock de oferta, es decir, sostener a las empresas. Yo creo que una cuestión central, que sí hay gobiernos que lo hicieron y que es muy importante, es sostener el empleo formal en la mayor medida posible. Vamos a salir de esta crisis con mayores niveles de informalidad y era muy importante en su momento, y lo sigue siendo, mantener lo más posible el empleo formal. En todos los países esto abrió debates políticos de decir si eso implicaba subsidiar a las empresas. Y la respuesta es, en muchos casos, sí, es apoyar a las empresas que mantengan el empleo formal. Por ejemplo, en el caso de Uruguay se permitió una suspensión a la ley en donde tú podías hacer literalmente una suspensión de las obligaciones de contribución salarial que eran absorbidas por el Estado, a seguridad social y demás, y podías mantener el pago de un cierto porcentaje del salario a los empleados. Y este acuerdo en donde los empresarios seguían pagando salario, pero no completo, y el gobierno absorbía parte del costo de seguridad social y demás, para mantener el empleo. Entonces, ese tipo de instrumentos yo creo que siguen siendo muy importantes. La respuesta fiscal sigue siendo muy importante, independientemente de que después se van a tener que tomar medidas, obviamente, para ver cómo se financia. Había una propuesta, por ejemplo, que también planteábamos desde el PNUD en uno de nuestros artículos de policy y que lo seguimos planteando, que es aprovechar el momento para establecer algún tipo de reformas fiscales, pero que no entren en vigor de inmediato, sino que entren en vigor cuando la economía recupere una cierta tasa de crecimiento. Tú puedes hoy llegar a acuerdos sobre un impuesto especial, por ejemplo, para financiar respuesta a COVID, que dure, por ejemplo, 2 años en la ley, pero que solamente entra en vigor cuando la economía recupere un cierto nivel de crecimiento y se mantenga por esos 2 años para financiar el gasto que estás teniendo hoy. Es decir, desde hoy, tener la respuesta que tienes que tener, pero transferir en el tiempo el costo fiscal a los contribuyentes. Ese tipo de medidas son las que estamos tratando de ver un poco más. Ahora, perdón que estoy quizás no siendo tan claro o un poco confuso, pero estoy tratando de darte algunos ejemplos de lo que se ha hecho. Una cosa concreta, David, que creo que es muy importante y desde el PNUD estamos impulsando. Si hay una cosa que creo que podemos hacer para tratar de usar esta oportunidad, o más bien convertir esto en una oportunidad, es replantear la protección social con los 4 principios que te dije hace un momento. Universalidad, no estoy hablando de transferencias monetarias universales, estoy hablando de salud universal, retiro, un piso de retiro mínimo universal,
un seguro de invalidez universal. Todo es un paquete de seguridad social universalizado, financiado con impuestos generales. Por lo tanto, ese es el segundo elemento. Primero, universal. Segundo, verdaderamente incluyente. Tercero, fiscalmente sostenible. Y cuarto, amigable al crecimiento. No podemos seguir distorsionando los incentivos a la formalidad vía la política social. Muy bien. ¿Cuál ha sido la receptividad del gobierno federal mexicano frente a las posibles reformas, cambios sugeridos? Rosa María Becerra pregunta qué cambios deberían de hacerse en el país de los que mencionas, entre ellos quizá cuáles serían los más importantes o urgentes. Jaime Reyes Robles pregunta que si la pobreza y la inestabilidad que producirán esta crisis será quizá el catalizador para, digamos, reorientar el rumbo del país. Y a mí me gustaría, Luis Felipe, también preguntarte, quizá, no sé si haya una especie como de checklist of best practices. Yo sé que sería como hablar de un Frankenstein, pero quizá sea interesante conocer justamente las buenas prácticas de otros países que ya han dado algunos resultados, incluso las que no han sido exitosas, aquellas que incluso han llevado a la exacerbación de las condiciones o a un fracaso tal cual, pero creo que sería muy interesante. Y finalmente, otra pregunta, me gustaría saber un poco cuál es esta visión, no solo respecto a los gobiernos nacionales, que es un poco la visión natural de Naciones Unidas. La ONU trabaja con estados nacionales y demás, pero creo que es importante pensar, sobre todo en países tan grandes como México, Brasil, Argentina, algunos de los que han gestionado peor la pandemia, cuál es, digamos, la implicación intergubernamental en sus federalismos, en el caso de los que somos federales, y de otros que, aunque no lo sean, pues prácticamente tienen una, digamos, extensión territorial que de facto los hace países de países, donde hay muchos gobiernos y de distinto signo partidario, y donde estos mecanismos de gobernanza, estos acuerdos, pues se complican mucho más, porque no son tan unitarios, unificados, centralistas, en el sentido de unificados políticamente como quizá países más pequeños. Gracias. Sí, yo creo que esta idea de la recolección de prácticas que han funcionado y aquello que no ha funcionado es muy útil. Nuestra percepción es que siempre se requiere contextualizar, ¿no? Es muy difícil que una política que funcione en un lado funcione en otro, pero los principios de política están ahí. Nosotros hemos reaccionado muy rápido a solicitudes de gobiernos para acercar las experiencias de unos países y otros. Tenemos un grupo que le llamamos el G25, que es un grupo de economistas muy destacados en la región, que nos reunimos cada tanto y hemos traído a Tharman Rangunaratnam, Senior Minister de Singapur, que nos ha traído la experiencia de ellos, que ha sido muy positiva. Queremos generar esos espacios y hemos respondido en donde los han pedido. Es muy importante, de verdad, decir que las decisiones de política y las reacciones de política, y esa es la visión nuestra, no las podemos traer desde la ONU, o desde el Banco Mundial o desde el BID. Estos son acuerdos, por eso es muy importante esta visión son acuerdos entre actores nacionales. La respuesta de política, todos los cambios que hay que hacer son decisiones soberanas. Nosotros como sistema y como PNUD y como sistema de Naciones Unidas podemos acercar esas prácticas, podemos informar ese debate, pero nosotros no podemos ni propiciarlo y por supuesto no imponerlo y no tenemos ni los mecanismos ni la intención. Entonces yo creo que ese es un poco el espacio. Aquellos lugares donde se genera ese espacio entre los actores locales, nosotros estamos acercando toda la información. Nosotros siempre decimos como PNUD somos una institución que ofrece soluciones locales con contenido global. No hay ninguna otra red en el mundo que tenga la presencia universal que tiene el PNUD. Somos la red de desarrollo con mayor presencia global. Entonces nosotros estamos precisamente con ese contenido global trayendo estas soluciones a donde nos invitan a traerlas. Y lo estamos haciendo en muchos ámbitos. Entonces yo creo que ese es nuestro papel y también propiciar esos espacios de diálogo. No solamente informar ese diálogo, sino propiciarlo. Esta iniciativa que te mencioné hace un momento de gobernanza lo que intenta en su siguiente etapa precisamente es abrir estos espacios donde los actores locales se sienten. Nosotros creemos que como Naciones Unidas tenemos un valor de marca, como PNUD, un valor de marca de credibilidad,
como se dice en inglés, de honest broker, donde podemos abrir espacios de diálogo, como tú bien lo conoces porque tú has participado y has sido parte de esto, abrir estos espacios para que los actores se acerquen y nosotros informar, propiciar esos espacios, y de ahí saldrán los acuerdos que la nueva normalidad, ojalá mejor, requiera. Pero no está en nuestro papel decir qué debe hacer cada país, y lo digo de manera muy honesta. Sí, desde luego que, digamos, la posición diplomática y por los acuerdos internacionales de un funcionario de una agencia de Naciones Unidas, pues es bastante limitada en ese sentido, pero me parece que justamente por el lado de la sustancia, de los contenidos, es donde tiene una influencia enorme PNUD, más allá de la credibilidad de Naciones Unidas, que ese es quizá uno de los últimos logos que queden de la globalización como la conocimos, pero sí me parece que además de esa legitimidad de Naciones Unidas, hay efectivamente una expertise que ha logrado que en algunos países se tomen acuerdos y demás. Yo más bien planteaba un poco la pregunta de una vez que se superan los escollos diplomáticos y de renuencia de los gobiernos nacionales para abrir sus fronteras o sus puertas a funcionarios extranjeros, cómo lograr que existan esos, como decías tú y definías bien, gobernanza, esos nuevos arreglos entre los actores para propiciar el cambio, porque parece ser que a veces se necesita un facilitador externo, un mediador, un agente totalmente independiente para destrabar los nudos, los cuellos de botella del desarrollo, porque quizá en el plano doméstico los actores ya estén muy entrampados en sus posiciones, en sus intereses, y no logremos salir de ese loop que exponías, digamos que es un círculo vicioso, para lograr entrar a uno virtuoso que suponga el cambio de reglas. En México, y tú lo sabes mejor que nadie, lo sigues a diario desde Nueva York, pues ha entrado en una fase de cambios de toda índole, pero fundamentalmente de desinstitucionalización de muchos de los avances democráticos y republicanos y federalistas de este país, y a veces pareciera que lo que no hay es un diálogo en un país tremenda y profundamente polarizado para lograr que haya acuerdos en donde ambas partes puedan participar. La polarización política y social de México está en uno de los niveles más profundos en la historia. Pero déjame comentar sobre eso, David, porque dos cosas. Uno es la polarización, y mostré hace un momento un mapa de descontento social, donde ha habido disturbios, gente en las calles. Y 2019 fue un año muy agitado, lo estamos viendo recientemente, hubo disturbios importantes en Guatemala, tuvimos el caso del cambio de presidente en Perú, tenemos presiones en varios países. Segundo punto, entonces es un tema que el COVID ha afectado, como lo mostré hace un momento, ha generado una mayor desconfianza en muchos casos, una polarización muy fuerte. Ha sido una crisis muy larga y esto genera un desgaste social enorme. Entonces la región está enfrentando eso, es un hecho, y eventualmente hay un riesgo. También hay un riesgo, hay que decirlo, y lo hemos dicho abiertamente en muchos casos, hay un riesgo de que se debiliten los controles democráticos, está ocurriendo en algunos contextos en la región, que se debiliten los controles democráticos y que se piense la centralización de decisiones o la centralización de poder va a ser una salida de esta crisis, cuando nosotros lo que creemos es exactamente lo contrario. Lo que hay que hacer es fortalecer controles democráticos, traer más actores a la mesa y demás. Pero lo otro que te quería mencionar es que en varios países, lo vemos en Brasil, lo vemos en Colombia, lo vemos en Argentina, lo vemos en muchos lugares, el COVID ha traído una tensión, por cierto, lo vemos también en Estados Unidos, ha traído una gran tensión entre los gobiernos centrales y los gobiernos locales. Porque por naturaleza de la crisis y del shock, las medidas que tienen que ser medidas de aplicación general entran en conflicto con los efectos que se viven a nivel muy local. Entonces yo creo que eso es algo interesante, por supuesto delicado para resolver, pero interesante desde el punto de vista analítico, cómo es una crisis que ha generado estas tensiones, particularmente en países que tienen un federalismo más establecido. Entonces yo creo que no es simple la salida. Última cosa que te quiero mencionar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el Gobierno de México en el bono de ODS que comentábamos antes de la reunión, con la Secretaría de Hacienda, que nos parece que es un ejemplo interesante, ¿no? Dentro de los requerimientos financieros del sector público, sin aumento
en ninguna autorización de deuda. Se emitió este bono ODS y el PNUD acompañamos esa emisión, acompañamos el drawdown en Europa y nos parece que es una forma de traer transparencia y enfocar el gasto en ciertos objetivos que en este caso son totalmente alineados con los ODS. Entonces, bueno, estamos trabajando con los actores que nos llaman para trabajar en esa lógica, ¿no? Quería presumirles, este informe lo hice bajo la dirección de Luis Felipe hace una década. Es el primer informe de desarrollo humano local de México para el estado de Jalisco y es justamente sobre capacidades institucionales para el desarrollo local. Así que seguimos ciclados en lo mismo, quizá porque todavía no llegamos a donde queremos llegar, pero me parece, Luis Felipe, que en el caso mexicano, yo creo que encontrarías mucho eco de este tipo de aproximaciones y de propuestas con muchos actores a nivel nacional, pero también creo a nivel subnacional en muchos estados de la República. Creo que ahorita se ha, digamos, reabierto una discusión sobre la arquitectura del federalismo fiscal mexicano, que precisamente porque se redujo el pastel por la caída en la recaudación, pero también porque se concentraron rebanadas para ciertas obras prioritarias presidenciales, y eso ha afectado a muchísimos gobiernos estatales y municipales en el país, y digamos que ya hizo crisis el pacto fiscal que de suyo venía, digamos, funcionando pues a duras penas, muy rebasado y caduco. Entonces creo que ahí podríamos, digamos, propiciar, coincides, ahorita lo podrá volver a explicar César en cuanto se conecte, venía en carretera, y transversal, y muchos otros actores que estamos interesados en seguir colaborando con actores que, más allá de que estén, digamos, bajo el logotipo de Naciones Unidas, nos parece que lo que plantean es de lo más acabado, de lo más avanzado, de lo más incluyente, de lo más progresista. Es, digamos, la posición político-ideológica, si la tuviéramos que clasificar en el mundo. Entonces, nos encantaría poder estar cerca y colaborar con este tipo de propuestas, por todas las razones que ya has mencionado. Pero me gustaría un poco que nos dijeras qué están haciendo en concreto en México, en gobiernos particulares, en la región, cómo finalmente aterrizas la chamba del día a día en el territorio, en las regiones. Como política que se está aterrizando en el caso de México, estamos trabajando bastante cada vez más con gobiernos subnacionales y es algo que me da muchísimo gusto. Hemos insistido mucho a nuestro equipo allá que así lo haga y estamos firmando convenios, estamos haciendo algunas cosas muy concretas de trabajo en el área de gobernanza, en el área ambiental, con gobiernos locales. Entonces, en el área energética, en el tema de energías limpias, y hemos estado apoyando también aspectos relacionados con la política social. Entonces, yo creo que a nivel regional en general, estamos haciendo mucho énfasis en el trabajo con los gobiernos subnacionales. Las desigualdades territoriales están muy asociadas a otras desigualdades, ¿no? Entonces, si atacas lo territorial, estás atacando al mismo tiempo otras desigualdades que tienen que ver con género, que tienen que ver con condición étnica, que tienen que ver con nivel socioeconómico. Entonces, realmente lo territorial es muy importante. Nosotros queremos seguir trabajando. De hecho, hace año y medio se presentó en México y después lo fui a presentar, por cierto, con el gobernador de Tlaxcala, con el que estamos trabajando también muy de cerca, el índice de capacidades funcionales de los gobiernos municipales, que es un índice muy interesante. Yo les invito a conocerlo. Hay distintas dimensiones que tienen que ver con la capacidad de gestión, de planeación, de evaluación, y se hace un análisis de todos los municipios y se construye un índice de capacidades funcionales de los gobiernos locales, y obviamente después se correlaciona con una serie de indicadores. Y hacer el punto que, como tú bien lo decías, es en un sentido desafortunado, pero que muchos años después de esos informes que hicimos también el Informe Nacional 2005, ¿no?, sobre desarrollo local a nivel nacional, que estas desigualdades sean tan persistentes, ¿no?, en términos de las capacidades funcionales de los gobiernos. Yo creo que ha habido estados que han avanzado muchísimo en fortalecer esas capacidades, y como PNUD nosotros tenemos mucha capacidad, pero también la intención decidida de trabajar con los gobiernos subnacionales. Entonces, yo diría que cuenten con el PNUD como un aliado
en esa lógica del trabajo a nivel subnacional. Pues excelente. Luis Felipe, hemos llegado prácticamente a la hora. Tienes una deuda con Guadalajara, no pudiste venir al anterior el libro. Ya van dos, porque vamos a presentar el informe justamente. También te agradeceremos si nos compartes la presentación, la pidieron varios de los Por supuesto. Venía realmente reflexionando el cómo comparamos lo que nos está sucediendo en un día cualquiera con lo que ya Luis Felipe nos comentó de la crisis y los estragos que está causando la pandemia en América Latina. La tecnología nos puede permitir hacer muchas cosas. La tecnología me permitió escuchar la interesantísima conferencia de Luis Felipe y los importantes comentarios de David Gómez Álvarez, y también el comentario de Luis Felipe en el sentido de que después de la pandemia se requiere una alianza entre actores para lograr esa gobernanza post-pandemia. Una de las tantas cosas que tenemos que hacer es la alianza entre actores. Hoy, precisamente, es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a cultivar una alianza entre actores con el fin de que los gobiernos subnacionales, los territorios y las regiones empiecen a jugar un rol preponderante en esta era pospandemia, que esperemos no regrese a la normalidad, que sea mucho mejor, que lo que venga para adelante podamos realmente reconvertirlo en algo que sea de un mejor estándar de vida para todos los que estamos involucrados en esta época de la humanidad. Así es que yo creo que el día a día está completamente relacionado con la macrohistoria que nos está tocando escribir. Yo quisiera hacer un apunte último ya para cerrar la conferencia. Luis Felipe es uno de los mexicanos mejor posicionados en el ámbito internacional. Es uno de los mexicanos que más alto rango ocupa en un organismo multilateral internacional. La pregunta concreta para Luis Felipe es, ¿qué tenemos que hacer, Luis Felipe, para que más mexicanos y mexicanas puedan ocupar cargos del más alto rango en los organismos multinacionales y multilaterales que realmente están induciendo el rumbo de la actualidad del mundo? ¿Qué tenemos que hacer, Luis Felipe? Es una pregunta complicada de responder. Yo creo que hay muchos mexicanos y mexicanas en puestos muy importantes de influencia en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el BID, por cierto, en la UNESCO, bueno, obviamente en la OSCE. Yo creo que México ha hecho mucho y por eso tiene la influencia que tiene. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir apoyando la educación, seguir apoyando la internacionalización de los mexicanos y las mexicanas que así lo intenten y lo decidan, y haciendo ver que México tiene un papel muy importante a nivel internacional. Yo de verdad creo que México lo ha hecho muy bien. Esa es mi lectura. Ahora, dicho eso, también debo decir que México yo creo, está subrepresentado en la mayoría de estos organismos, dadas dos cosas. Uno, la importancia económica de México, la importancia política de México y la influencia internacional de México. Entonces yo creo que hay que seguir reforzando esa política muy proactiva que tienen los gobiernos. Yo creo que algo que ha hecho por muchos años México es construir un servicio exterior muy profesional y un servicio exterior muy capaz, y sigue en esa lógica. Yo no soy parte del servicio exterior, pero sí tuve el apoyo del gobierno mexicano para estar donde estoy, y yo creo que es eso, seguir apoyando a los mexicanos y mexicanas que quieran ser parte de este sistema como lo ha hecho México hasta ahora. Yo de verdad creo que es un tema también de animar a los mexicanos y mexicanas que intenten llegar a esas posiciones, porque yo siento que el gobierno mexicano tiene la red para apoyar esas aspiraciones, digamos. Muchas gracias, Luis Felipe. Pues queda claro que el que es perico donde quiere es verde, y aquí en México hay muchos pericos que seguramente
harán un gran papel en esos organismos internacionales. Ciertamente, México está subrepresentado y desafortunadamente hay otros países latinoamericanos como Brasil que tiene unas plazas de importantísimo nivel en estos organismos. Creo que una política pública de un gobierno nacional debería ser eso, fomentar el que más connacionales pudieran ser factores de decisión en estos organismos, que ahora vendrá una nueva época, tú sabrás mucho más, pero bueno, con la era Biden, seguramente estos organismos multinacionales volverán a tener un peso específico muy importante en las decisiones que se están tomando en el rumbo de la humanidad. No, un punto sobre eso que mencionas que es muy importante, y es decir que realmente la solución, la salida global y regional a la pandemia exitosa, solo va a pasar por más fuerte multilateralismo, mayor coordinación entre países, mayor cooperación, y eso requiere un multilateralismo más fuerte, y yo creo que eso, si los países lo entienden de esa manera, la salida va a ser mejor. Sin multilateralismo fuerte, es muy difícil salir de muchos de estos problemas, que son problemas globales o regionales y que requieren soluciones coordinadas global y regionalmente. Nos queda claro, y le pasaría ya el micrófono a David para cerrar esta conferencia, agradeciéndote, Luis Felipe, de veras tu presencia y sintiéndonos muy honrados por tenerte el día de hoy con nosotros. No cabe duda que la cooperación entre las regiones puede subsanar lo que algunos gobiernos no están haciendo. Es lo que está sucediendo en México. Por eso la creación, por ejemplo, del Mexico Investment Board, que se anunció la semana pasada, apoyado por 10 estados, y que seguramente vendrán más cosas. En la misma tesitura, pues seguramente los países de América Latina tendrán que cooperar entre ellos para buscar un mejor rumbo en los años venideros. Luces como las que tú nos has prendido el día de hoy seguramente nos ayudarán, así es que pues muy agradecidos de que hayas estado con nosotros, gracias a todo el público que nos acompañó y sus preguntas, que seguramente también las podremos contestar posteriormente vía los chats, y agradecerle a David también esta primera colaboración con Transversal, que me parece que es una fórmula que debemos seguir explorando, organismos de influencia como estos dos que nos toca encabezar. Seguramente habrá algún granito de arena que sea fértil y que pronto podamos decir que fructificó esta alianza. Así es que a todos muchísimas gracias por su presencia. David, por favor, el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias, César. Otra vez, muchísimas gracias, Luis Felipe. Ya no tengo mucho más que agregar. La verdad es que estoy muy contento de haber aprendido mucho hoy con el profe López Calva, y muchas gracias a todo el público. Se conectaron un montón de gente, he escuchado buenos comentarios, están preguntando por acá por el chat, así que de nueva cuenta, muchas gracias a Coincides y muchas gracias a las Naciones Unidas, al PNUD. Gracias a todos, a la orden. Buenas noches. Un abrazo.